Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio y gracias particularmente a quienes en el curso de la semana nos han hecho llegar aportes, sugerencias, preguntas, críticas, contribuyendo de este modo a la necesaria interacción que este espacio propone y a ir construyendo una agenda temática en conjunto vinculado a los grandes temas de la realidad política nacional. En la noche de hoy vamos a abordar un tema que se ha instalado con mucha fuerza en la agenda nacional. Se ha instalado con tanta fuerza que hoy ocupa uno de los primeros lugares en la preocupación ciudadana. Nos referimos al tema de la inseguridad, o lo que nosotros preferimos llamar violencia social. Para abordar un tema de esta complejidad, nosotros queremos comenzar por reconocer que existe efectivamente un problema grave en esta materia. Problema vinculado al aumento a veces exponencial de los episodios de violencia y particularmente de la violencia vinculada al delito. Problema que afecta particularmente a los sectores populares. Es decir, son los sectores populares los más sometidos a este tipo de situaciones. No es lo mismo quien sale de su casa, del garaje de su casa al garaje de la oficina, sin bajarse de su vehículo, que los trabajadores del transporte, los deliveries, los trabajadores de la salud, la gente que baja de un ómnibus y tiene que caminar 4, 5, 6 cuadras para ir a su casa y que con cierta frecuencia es víctima de algún tipo de episodio de violencia. Este es un fenómeno, como decíamos, complejo, multicausal, pero de honda raíz social, íntimamente vinculado, indisolublemente unido a las condiciones materiales de existencia, a la forma en que la gente vive, a la crisis que se ha instalado en una sociedad que promueve crecientemente relaciones bárbaras. Nosotros no queremos reparar en el fenómeno, sino en la causa. Queremos ir un poco más a fondo. Queremos decir que las sociedades más violentas son siempre las sociedades más desiguales, más injustas. Y Uruguay vive en un continente, se encuentra en un continente que es el continente más desigual del mundo. América Latina es el continente más desigual del mundo. Uruguay, con sus particularidades, ha visto cómo han crecido estos fenómenos de violencia y cómo los sucesivos gobiernos, y particularmente el último gobierno, ha fracasado estrepitosamente en las soluciones a esta verdadera angustia de nuestra gente. Veámoslo en números concretos. Uruguay tiene hoy 11.000 presos, una de las tasas de presos per cápita más grandes del continente. Uruguay ha transitado el camino de la inflación punitiva, es decir, del aumento de las penas y del encierro compulsivo de miles de personas, particularmente jóvenes y pobres. El 80% de la población carcelaria es menor de 28 años y proviene de los sectores más vulnerables económicamente de la sociedad. Tenemos entonces 11.000 presos, megacárceles, una policía con más presupuesto que nunca en la historia. El presupuesto del Ministerio del Interior no ha parado de incrementarse. Una policía altamente tecnificada, con un desarrollo tecnológico sin precedentes, con mejor armamento, mayor capacitación y mejores vehículos. No obstante, el delito no para de crecer. Los últimos datos, los que ofrece el Observatorio de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior, sostienen que en el año 2018 hubo un total de 29.904 denuncias por rapiña. Esto da 82 denuncias por día. Un 53,8 más que en el año anterior. Las rapiñas más comunes, casi el 50% de las mismas, ocurren contra transeúntes. Por su parte, los homicidios aumentaron 45,8% en 2018 en comparación a 2017. 414 personas perdieron la vida en estas circunstancias. Cuando decíamos que estos fenómenos afectan de modo diferencial a la población de la ciudad, lo decimos porque los propios datos oficiales confirman que en los barrios que sufren más las rapiñas son Casaballe, Nuevo París, Colón, Peñarol, La Valleja, La Paloma, Tonkinson, Unión, Punta Rieles, Paso de la Arena, Villa García y El Cerro. Mientras los barrios en donde se producen menores índices de rapiña son los barrios de mayor poder adquisitivo, Punta Carreta, Positos, Carrasco y Punta Gorda. Esto da cuenta de una fragmentación también socioterritorial muy preocupante.
Lo hemos dicho en otras oportunidades. En los 20 kilómetros que separan Carrasco o Punta Gorda de Casabó de Marconi, encontramos en un extremo de la realidad indicadores sociales propios de Bruselas o de París y en otro extremo indicadores sociales propios de África o de Haití. Nosotros pensamos que estos fenómenos de la violencia no se pueden resolver exclusivamente por la vía de la represión. Esto ha fracasado en el mundo entero. No hay una sola evidencia que el camino de la represión contribuya a resolver los problemas de la violencia social. Por el contrario, en la inmensa mayoría de las veces contribuye a aumentar el espiral de violencia. La violencia y su multicausalidad tiene, como decíamos, hondas raíces sociales. Nosotros no conocemos antídoto más eficiente, más seguro, más comprobado para detener los fenómenos de la violencia social que el binomio estudio y trabajo, que una vida dotada de sentido, que un proyecto societario encaminado por los trabajadores y el campo popular en la perspectiva de dar vida digna a su gente. Eso es, en última instancia, la solución de fondo a estos problemas. Se nos preguntará, y con cierta razón, ¿y mientras tanto? Y mientras tanto hay que trabajar decididamente para transformar esta realidad. No se puede admitir como natural que el camino de la represión pueda resolver estos problemas, ni campañas demagógicas del tipo de la que se quiere plebiscitar, de la que finalmente se va a plebiscitar, campañas que nos venden miedo para regalarnos represión, campañas que sostienen que militarizando la sociedad algunos de estos problemas se van a resolver. Nosotros conocimos barrios, vivimos en barrios, donde la seguridad no la ofrecía el patrullero, ni mucho menos el ejército, sino la chimenea de la fábrica. Piensen ustedes lo que era Veracierto en tiempos de las textiles, o la Villa del Cerro con 3 frigoríficos trabajando 24 horas en 3 turnos de 8. En la misma esquina donde hoy vemos degradación social, violencia y hasta prostitución infantil, veíamos corsos de trabajadores de mameluco entrando y saliendo de la fábrica, dándole la fisonomía al barrio. Si yo le pregunto a cualquier habitante, porque es un problema de escala nacional, hemos hecho este ejercicio de preguntar en el interior del país cuál fue la etapa de la vida en donde usted se sintió más seguro, donde efectivamente dormía con la puerta abierta y la ventana sin rejas. Inexorablemente, la respuesta es la misma. Siempre se vincula la seguridad al momento en donde sobraba el empleo, donde había prosperidad social, donde se tejían vínculos sociales solidarios generados a partir del trabajo, donde un vecino iba a hacer la planchada de su casa y el resto del barrio arrimaba el balde, celebrando la ascensión social, el triunfo de ese vecino. Nosotros estamos militantemente en contra de esta campaña que impulsa Larrañaga y estamos también militantemente en contra de la política que en esta materia ha llevado el Ministerio de Economía y el conjunto del Poder Ejecutivo. Vemos a diario megaoperativos donde se invierten millones de pesos para, en el mejor de los casos, encontrar alguna baratela robada o qué sé yo, al mismo tiempo que por el aeropuerto de Carrasco, por el puerto de Montevideo, salen miles, toneladas de kilos de cocaína. Hemos visto cómo se ha estigmatizado la pobreza, cómo se detienen jóvenes simplemente por portar cara de pobre, al mismo tiempo que nunca vimos patearle la puerta a los que se llevaron una fábrica al hombro. Estoy pensando en Sologucho. A los que se llevaron un banco al hombro, estoy pensando en los Peiranos. Nunca vimos que en este país se tuviera el mismo celo que se tiene para reprimir a los pobres, para ir a buscar a los torturadores, a los responsables de los más atroces derechos, violaciones de los derechos humanos. Estamos pensando en los secuestradores de niños, en los violadores de mujeres, de nuestros queridos y queridas compañeras en los tiempos de la dictadura. Por tanto, los problemas de la violencia social, los problemas de la seguridad, requieren una intervención estructural, una intervención de fondo. Requieren comprender que no se pueden resolver los problemas de la pobreza sin meterse con la riqueza. Esa es la apuesta que levantamos desde la Unidad Popular. Jamás nos ubicarán del lado de la represión y siempre nos ubicarán del lado de la solución estructural, del lado de la intervención de fondo contra los problemas contra las causas que derivan en estos problemas. Tenemos una pregunta de un estimado Gustavo de Toledo, Marcos de Toledo.
Se pregunta Marcos de Toledo, hoy en día, ¿quién merece respeto? A una maestra la golpean, a una madre o un padre, a los profesores del liceo tampoco se los respeta. ¿Quién se hace respetar aquí? Un narco armado, quizás que infunde el miedo y que hace dinero fácil consiguiendo rápidamente cosas materiales que un trabajador no consigue en toda su vida. Existe mucha corrupción en el puerto y en el aeropuerto también, y nos envía saludos. Gracias, Marco, por la pregunta, y efectivamente esto tiene que ver con algo que tangencialmente tocamos en la presentación. Hay un tejido social fragmentado, hay un tejido social roto, hay valores desconstruidos, hay códigos que han desaparecido. Esto genera naturalmente el desprestigio de los vínculos que antes teníamos con el magisterio y el valor social que tenía la maestra. Esto genera problemas de otro índole, como la incursión del narcotráfico, controlando territorios, generando una red de prebendas a los colaboradores en los barrios, etc. Y esto es producto, como decíamos, de una sociedad que se barbariza aceleradamente, que se descompone en sus valores. Y nosotros volvemos a insistir con esta idea del binomio estudio y trabajo y de una vida dotada de sentido como solución definitiva a estos temas. Una vez más decimos contra la violencia trabajo, una vez más decimos contra la violencia intervención de fondo en los aspectos centrales de la vida social. Algunas propuestas concretas que den vuelta a este modelo económico que en última instancia se ha venido profundizando. Recordemos que el propio gobierno ha generado medidas que han incrementado la pena a los menores, en fin, y que ninguna de estas cosas ha dado solución, sino por el contrario, han fracasado de modo explícito y comprobable. Nosotros creemos que hay que realizar rápidamente un censo para conocer el tipo de población recluida y organizar las cárceles en base al tipo de población recluida. Queremos terminar definitivamente con las megacárceles, con el hacinamiento, con el encierro infame que solo contribuye a reproducir el espiral de la violencia. Las cárceles tienen que ser efectivamente lugares de rehabilitación en manos del Ministerio de Educación y Cultura y nunca en manos del Ministerio del Interior, porque quien reprime no puede rehabilitar. Esto que parece obvio en Uruguay no aplica. Queremos combatir y reprimir, esto sí, pero con mucha energía, al crimen organizado, al narcotráfico, a los delitos sexuales, porque de alguna manera desde ahí, al lavado de activos, desde ahí de alguna manera surge con fuerza el otro mundo, el mundo del microdelito, el mundo de la violencia contra los sectores populares. Nos proponemos realizar juicios, prisión y confiscación de los bienes de todos los corruptos y su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Esto, ustedes dirán, ¿tiene relación con la violencia social? Y claro que la tiene. Porque evidentemente cuando cunde en la sociedad una idea de todo es igual, nada vale nada, cuando cunde en la sociedad la idea de el ser es igual al tener, cuando para tener hay que hacer cualquier cosa, y cuando desde el poder se dan esas señales, la descomposición avanza. Nosotros estamos seguros que es posible construir otro Uruguay sobre la base del trabajo, sobre la base de la dignidad, sobre la base de un proyecto conducido y orientado a resolver los problemas de la grande mayoría. No habrá solución a los problemas de seguridad sin resolver previamente estos otros problemas. Por tanto, y reafirmando nuestra oposición militante a la campaña de Larrañaga, decimos que nuestra visión de la seguridad no es una visión restringida, restricta, reduccionista. Seguridad no es simplemente ausencia de delito. Seguridad es también una vida dotada de sentido. Seguridad también es tener trabajo, salud, educación, vivienda. Seguridad es terminar definitivamente con esta insultante polarización social que hace que en un extremo de la realidad alguien viva en el lujo y la opulencia y en el otro extremo se pasen penurias para sobrevivir. Si ustedes lo disponen, nos reencontramos el próximo jueves a las 19 horas por este medio. Gracias.